Hola, mi nombre es Andrés González Hernández y esto es AGH Investigations. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, me den un like, le den a la campanita y me dejen sus comentarios. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la creación, el poder de la palabra o el verbo y la teoría de la evolución. Cuando los estudiosos han tratado de resolver el problema de crear lo físico a partir de lo inmaterial o la existencia de lo material a partir de la nada, se ha recurrido en los textos mitológicos y religiosos a una solución muy particular, la palabra o el verbo. Todas las culturas y religiones tienen relatos o mitos sobre la creación del mundo y también sobre la creación del hombre. Los mitos sobre la creación son historias mitológico-religiosas que suelen describir la creación del mundo, del primer hombre, de la tierra, la vida y en general del universo, usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades. La antropogonía es la explicación del origen de la humanidad y por extensión de su cultura a través de mitos y religiones. La historia de la creación del mundo se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia y el primero del Pentateuco. Según el Génesis, el sexto día, los dioses crearon al ser humano. Entonces, los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Esta historia bíblica es importante porque introduce a Dios como el creador del mundo y como el único Dios. Que Dios es creador de todas las cosas es una creencia básica del cristianismo. Encontramos ejemplos de esto en la mitología egipcia, en la que Hu es la primera palabra que se personifica en un dios y que actúa como fuente de vida. Otro ejemplo aparece al principio de la quinta tablilla en el texto de Emuna Elish, donde se exalta el poder de Dios Marduk, quien simplemente, mediante el uso de la palabra, es capaz de hacer desaparecer y reaparecer constelaciones completas. Existen varios mitos relacionados con la creación del hombre en la antigua Grecia. El mito Pelasgo, el mito sobre las 5 edades o razas del hombre, el mito de Deucalión y Pirra y el mito del titán Prometeo, amigo de los hombres para quienes robó el fuego a los dioses. Para la mitología nórdica existen 2 versiones o mitos sobre el origen del primer hombre. En uno de los mitos, el primer hombre y la primera mujer nacen de los troncos de los árboles a los que 3 dioses, Odín, Vili y Ve, dotan de vida. En otra versión, 2 seres humanos salen del árbol tópico. Los sumerios, instalados en la Baja Mesopotamia, crearon varios relatos para la creación del hombre. En todos ellos aparece como siervo, aunque no esclavo, de los dioses. Ante la carencia de ciudadanos y atenciones, los dioses crearon a los hombres para que le hicieran templos, le confeccionaran vestidos y le consiguieran comida. De acuerdo con los textos gnósticos, los arcontes fueron los que crearon nuestra realidad y al ser humano. Para ello, han creado una ficción de la realidad. El mundo real, el del espíritu, ha quedado encerrado en la propia ilusión material del demiurgo. Como sus creadores, los arcontes son los gobernantes de este mundo. No existe poder político, económico o religioso que no esté avalado de alguna forma por ellos. Será por estas razones que la tradición mágica y esotérica siempre ha pretendido crear por medio de la pronunciación de algunas palabras mágicas.
En cualquiera de los casos, podemos apreciar cómo el mundo resulta de un acto de voluntad de otro ser, que aunque variando el medio utilizado para ello, decide conscientemente llevar a cabo el acto de la creación. ¿Quién sabe si todos estos relatos eran un mero ejercicio de imaginación o una descripción de los acontecimientos que, si no fueron vividos en primera persona, al menos hubieran sido relatados por los propios creadores a los primeros humanos? A la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina se le conoce como creacionismo. Para los creacionistas, esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creación presentada en el Génesis y el rechazo de la teoría científica de la evolución. Mientras la historia del pensamiento evolutivo se desarrollaba a partir del siglo XVIII, varias posturas apuntaron en reconciliar las religiones abrahámicas y el Génesis con la biología y otras ciencias desarrolladas en la cultura occidental. El término creacionismo se asoció originalmente con el fundamentalismo cristiano, específicamente con su rechazo de la evolución humana y la creencia en una tierra joven, con una edad entre 5.700 y 10.000 años. No obstante, este uso estuvo disputado por otros grupos, como los creacionistas de la Tierra Antigua y los creacionistas evolutivos, quienes albergan conceptos diferentes de creación, como la aceptación de la edad de la Tierra y la evolución biológica entendida por la comunidad científica. Sobre el origen del hombre y del mundo, antes solo teníamos el relato del Génesis y algunos mitos y fábulas antiguas. Desde mediados del siglo XVIII tenemos otro relato sobre el origen de las especies y del hombre, el que inició Charles Darwin, que ha sido completado y perfilado a medida que hemos conocido mejor la genética. Desde mediados del siglo XX tenemos también un nuevo relato sobre el origen del mundo, el Big Bang, la gran explosión. Según los indicios que tenemos, el universo actual procede de la explosión de un punto enormemente denso y todavía está en expansión. Hay que tener en cuenta que la investigación científica en estos campos es muy difícil y camina paso a paso. Hay que estar bastante enterado para comprender cuál es el significado de los pequeños avances de un hallazgo en el campo de la paleontología, de la genética, de la astrofísica, la física cuántica o de la física de partículas, así como las nuevas hipótesis que se formulan. Suele ser una información muy difícil de transmitir. En estos temas hay una gran distancia entre la investigación científica y lo que se puede transmitir al público, por lo que es de suma importancia su investigación.